Invertir en distribuidores. ¿Es mejor negocio fabricar o distribuir? Si te interesa saber cuáles son las ventajas competitivas de algunas grandes ganadoras del mercado americano como Fastenal o Wasco, o algunas europeas como Lagercrantz, Aptec o Diploma, quédate porque en el episodio de hoy te vamos a contar cuáles son sus ventajas competitivas y por qué sus finanzas a simple vista no lo aparentan, pero sin embargo han sido excelentes máquinas de componer a lo largo de los años. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 141. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran orgullo y la enorme responsabilidad de tener la mejor valoración para un podcast de finanzas en España con más de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. En el episodio de hoy, el 141 de nuestro podcast Tu dinero en acción, titulado Invertir en distribuidores, ¿por qué son buenos negocios?, volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos hablando sobre la inversión en negocios de distribución cotizados. ¿Por qué son buenos negocios y por qué sus finanzas a simple vista no lo aparentan? Hoy profundizamos sobre la inversión en este tipo de negocios cotizados con ejemplos a ambos lados del charco y también con algunos presentes en nuestra cartera. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Empezaremos con la descripción cuantitativa y cualitativa de por qué los distribuidores son buenos negocios. Hablaremos también de por qué sus finanzas, cuando miras su cuenta de resultados a simple vista, no parecen buenos negocios, aunque en realidad sí que lo son. Hablaremos de ejemplos americanos cotizados que han sido grandes éxitos de inversión en los últimos años como Grainger, Fastenal, Wasco y Poolcorp, y también de algunos homólogos europeos como son Beiger Ref, Aptec y Lagercrantz. Y por supuesto también daremos algunas pinceladas de dos negocios de distribución presentes en nuestra cartera de acción global, como son Diploma y Momentum Group. Así que antes de empezar con la chicha del episodio, como siempre, recomendaros que visualicéis estos episodios en alguna de las plataformas que permiten visualizar vídeo para ese contenido gráfico con el que vamos a ir apoyando las explicaciones, como son Spotify y YouTube. Y por supuesto, pediros como siempre que sigáis enviándonos consultas para ese episodio consultorio que vamos a hacer en breve. Ya tenemos 8 o 10 preguntas súper interesantes. Si nos mandáis un poquito más de masa crítica para esos episodios, nos ayudaréis mucho porque ya lo vamos a hacer en breve. Así que empezamos con el episodio de hoy. ¿Por qué los distribuidores son buenos negocios? Vamos a hablar de ventajas cualitativas y cuantitativas. Vamos a empezar hablando un poquito de los moats o los fosos defensivos, la parte más cualitativa, que es lo que más nos interesa aquí, de por qué un distribuidor puede ser un buen negocio. Y a continuación, esas ventajas cualitativas impactan en las finanzas del negocio. Hablaremos un poco de la parte más cuantitativa. Bien, en primer lugar, los distribuidores frente a los fabricantes. ¿Por qué le puede interesar a un fabricante tener a un distribuidor y no encargarse ellos mismos de esa distribución? Aquí hablamos un poco, como en el episodio en el que hablamos de Robi, de por qué a una empresa farmacéutica con todos los recursos que tiene puede interesarle tener subcontratada una parte de la cadena de valor como es el acabado, el llenado y la finalización de ese medicamento, que es una parte crítica. Pues en el caso de la distribución hay una serie de ventajas competitivas que implican que una empresa que se dedica solo a la distribución final y al mantenimiento de esos productos que otro fabrica puede ser un grandísimo negocio. En primer lugar, la capilaridad. Existen barreras de entrada geográficas que implican que esa densidad de ruta, tener la barrera, de entrada geográfica o esa presencia muy cerca del cliente final, esa disponibilidad inmediata es una ventaja competitiva, porque en muchos casos no compensa tener parada una gran máquina industrial por una pequeña pieza durante 1 o 2 días, necesitas el recambio de manera inmediata. Entonces esto implica que quien tiene esa huella logística, esa huella física, esa capilaridad, quien está muy cerca de los clientes finales, tiene una ventaja competitiva importante. Además, también tenemos una ventaja competitiva por la parte de mantenimiento, reparación y operaciones, lo que se denominan en la jerga del sector MRO. Esto implica que los negocios de distribución por lo general no tienen un componente tan cíclico como la fabricación. Esto quiere decir que por lo general cuando tú fabricas o vendes un producto que depende de un plan de inversión importante, estás más expuesto a las decisiones, discrecionales de que una empresa lleve a cabo ese plan de inversión o no, para lo cual tiene que estar viendo
bonanza en la economía. En los negocios de mantenimiento y reparación, cuando se te estropea una máquina, tienes que repararla para seguir funcionando y eso no depende tanto del CAPEX, de las inversiones en capital fijo, depende más del OPEX para que siga funcionando tu negocio. Entonces, los servicios de mantenimiento, reparación y operaciones, por lo general, tienen una resiliencia muy superior a los negocios que dependen del ciclo de inversión para crecer. ¿De acuerdo? Dependen más del OPEX, del gasto operativo de sus clientes finales, por lo cual los suele hacer bastante resistentes a los ciclos económicos. Por lo general, los distribuidores suelen tener una exposición 80-20, que quiere decir que el 80% de sus negocios o de sus ventas son bastante recurrentes y dependen del mantenimiento, y solo un 20% de ellos dependen de que alguien decida hacer un plan de inversión para crecer, depende más del CAPEX, ¿de acuerdo? Esto implica que al final pues tienes un poquito de poder de fijación de precios en tu producto final porque tu cliente necesita reparar esa máquina. Si en esa pieza que tú le vas a vender, sus negocios se pararían y no dependen tanto de que le esté yendo bien o que le esté yendo mal. No puede tener parada su máquina. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos la capilaridad y tenemos una resiliencia al ciclo económico. Seguimos con ventajas cualitativas como puede ser el coste de ese producto unitario frente al coste del equipo original. Por lo general, los distribuidores venden productos que tienen un bajo coste unitario frente al coste del equipo completo. Por ejemplo, si tú tienes una excavadora o una máquina pesada que cuesta 200, 300 o 500.000 euros o dólares, una válvula o una junta que sella una de los conductos de esa máquina puede valer, dependiendo del caso, 20, 30, 50 euros. Es un coste insignificante comparado con la posibilidad de tener parada esa máquina durante varios días. Esto implica que tú cada año subas ese precio de 50 a 55, al cliente final le impacta muy poco, pero son subidas de precio que por lo general se defienden muy bien de la inflación o incluso podrían estar por encima de la inflación, porque es un coste, digamos, marginal frente a la posibilidad de que un equipo grande se quede parado durante muchos días. Es decir, existe una inelasticidad al precio por parte de la demanda del cliente final, lo cual pues ya tenemos la capilaridad, tenemos poca sensibilidad al ciclo y tenemos inelasticidad al precio, lo cual permite protegerse muy bien de la inflación o incluso a largo plazo subir los márgenes por encima de la inflación, subiendo los precios, lo cual es muy bueno para los márgenes. Además, existe otra ventaja competitiva, digamos, cualitativa, como son los costes de cambio. Aquí no tenemos un coste de cambio como puede ser un software, un elemento crítico, que si tú decides cambiar tienes que parar tu negocio, pero existe un coste de cambio basado en la confianza. Cuando tú tienes un negocio, una serie de operaciones y tienes una relación de confianza establecida con un distribuidor que no solo te vende el producto, sino que también te asesora y puede realizar un mantenimiento, y ese distribuidor te está funcionando bien, por lo general, cuando se te vuelve a estropear una pieza o necesitas reponer un componente, digamos, que forma parte de tus gastos operativos del día a día para mantener o reparar una de tus máquinas, por lo general sueles acudir al mismo distribuidor de confianza que tienes cerca y que te ha funcionado bien las últimas veces. ¿Por qué? No es que sea un elemento crítico, pero si todo te ha funcionado bien las últimas veces y decides cambiar por un distribuidor diferente que te ofrece ese producto más barato, el riesgo que estás asumiendo para un pequeño ahorro de que en esa ocasión no te funcione bien y se te estropee la máquina es muy alto. Así que existe una asimetría bastante importante en relación beneficio-riesgo en cuanto a que la relación de confianza establecida suele perdurar a lo largo del tiempo y no sueles cambiar muy habitualmente de distribuidor. Así que ya tenemos capilaridad, tenemos costes de cambio, tenemos ese mantenimiento frente al ciclo económico y tenemos coste bajo frente al equipo original. Más ventajas competitivas de los distribuidores. Por lo general, y esto hablaremos ahora en la parte más, digamos, cuantitativa, el sector de distribución suele estar muy fragmentado. Suelen ser nichos pequeños en los que hay muchos jugadores. Eso por definición, cuando un distribuidor tiene muchísimos proveedores y muchísimos clientes, le diluye mucho el riesgo. Por una parte diluye el riesgo porque los proveedores y los clientes están muy fragmentados porque no dependen solo de una única pieza o de una única exclusiva de distribución,
porque tienen muchos distribuidores y tampoco dependen de que a un único cliente le vaya mal porque tienen su base de clientes muy diversificada, sino que el hecho de que haya muchos distribuidores pequeños, como veremos después en la parte de las ventajas cuantitativas de los números, para un negocio que genera bastante caja, le permite unas posibilidades de consolidación adquiriendo a otros distribuidores pequeños para seguir aumentando su capilaridad y su huella física o su huella geográfica. Con lo cual, como veis, tenemos capilaridad, tenemos mantenimiento, tenemos coste o inelasticidad de la demanda, tenemos fragmentación del mercado y tenemos relaciones de confianza o costes de cambio a largo plazo. Digamos que estos distribuidores son un agregador entre la oferta y la demanda necesario en el punto final de venta, muy cerca de las operaciones de sus clientes. Bien, y diréis, ¿y estas ventajas, digamos, cualitativas que has enumerado, en qué se plasman en los números o en las finanzas de las compañías distribuidoras que le hacen que se conviertan en buenos negocios? O digamos que esas ventajas cualitativas lo lleven a unos buenos números que puedan traducirse en una buena inversión. Bien, cuando tú tienes un negocio de distribución, no de fabricación, por definición tienes un negocio poco intensivo en capital. No tienes que hacer unas inversiones en grandes maquinarias, en grandes naves industriales, etc. De hecho, la mayoría de los distribuidores operan en naves, en centros logísticos que no son ni siquiera en propiedad, pagan un alquiler, es puro OPEX, no tienen ni siquiera que adquirir esas naves industriales. Esos bajos requerimientos de capital implica que son negocios asset light, que como veremos a continuación, en el retorno sobre el capital invertido, cuando ya tienes poco capital invertido, las cosas empiezan a suceder, ya tienes un denominador bajo para el retorno sobre el capital invertido interesante. Son negocios muy generadores de caja. Debido a que no tienen que reinvertir en CAPEX, porque son negocios asset light, no tienen que comprar otra máquina cuando se les estropea, adquirir una nueva nave para expandirse, etc., generan mucha caja que puede ser utilizada para los diferentes destinos que generan valor para el accionista, como es reinvertir orgánicamente, reinvertir inorgánicamente o remunerarnos a los accionistas porque no tienen que utilizar parte de ese flujo de caja para reinvertir en el propio negocio. Es un negocio con pocas necesidades de reinversión y que genera mucha caja. Como hablábamos antes, pocas necesidades de capital, buena generación de caja, retorno sobre el capital invertido elevado. Tienen unos márgenes, como veremos a continuación, por cada unidad vendida reducidos, pero al rotar ese capital y tener pocas necesidades de capital, los retornos sobre ese capital son elevados. Tienen unas dinámicas de capital circulante que son muy atractivas. Los mejores distribuidores suelen tener un poder de negociación importante sobre sus clientes y por lo general incluso consiguen que los proveedores les depositen los estocajes o las existencias sin cobrarles y en el momento en el que las venden y ya han cobrado, entonces es cuando le pagan a los proveedores. No solo no tienen que poner el dinero de las naves y de las máquinas, sino que por lo general tampoco tienen que poner el dinero de esas existencias, con lo cual estás vendiendo un producto que ni siquiera has pagado, el margen va íntegro sin haber desplegado nada de capital, tampoco en circulante. Y por lo general tienen una escalabilidad logística muy importante, es decir, una vez que tú ya tienes una ruta, una densidad, unos almacenes logísticos, un punto de venta, la posibilidad de que tú añadas un nuevo SKU, una nueva referencia, un nuevo producto, una nueva exclusiva de distribución y eso te posibilite adquirir nuevos clientes, te ocasiona muy pocos costes adicionales. Con lo cual, si tú consigues una alta ocupación de ese almacén y consigues tener una buena penetración en tu segmento de negocio, por lo general los costes incrementales son muy reducidos, lo cual implica que los márgenes a largo plazo pueden ir aumentando. Ventajas cualitativas y ventajas cuantitativas. Vemos que los negocios de distribución tienen una serie de ventajas que se plasman en sus números o en sus finanzas, como veremos a continuación, especialmente en la parte de retorno sobre el capital invertido, aunque su cuenta de resultados, como veremos en el siguiente punto, de buenas a primeras no haga parecer que son tan buenos negocios como realmente son. Bien, ¿y por qué sus finanzas, cuando por lo general alguien empieza a ver un negocio de distribución y mira su cuenta de resultados,
de buenas a primeras no parece tan buen negocio. Bien, vamos a hablar de los márgenes brutos y de los márgenes netos. Por lo general, los buenos negocios la gente está acostumbrada a ver como puede ser un negocio, digamos, de software. Ya veremos ahora con todo lo de la IA si el software es tan buen negocio como siempre se pensaba o no. Pues suele ver cuando hay un negocio que es de buena calidad, recurrente y con muchas ventajas competitivas, por lo general tiene unas dinámicas de margen bruto muy elevado. Vende un producto a un precio muy superior a lo que le cuesta ese producto. E incluso después de descontarle sus gastos operativos, por lo general los negocios de alta calidad, me viene a la cabeza un Microsoft o un Hermes o un Ferrari, suelen tener márgenes tanto brutos especialmente como también netos o digamos operativos bastante elevados. Negocios típicos de margen bruto del 80%, margen operativo del 30-40%. Bien, como veis en la imagen número 1, aquí os ponemos las 4 compañías americanas de distribución de las que vamos a hablar hoy. Los márgenes brutos de Fastenal, Grainger, Poolcorp y Watsco, que son los ejemplos americanos que hemos traído, hay más, pero hemos decidido centrarnos en estas, son de entre el 45 y el 28%. No parecen márgenes brutos de un negocio de altísima calidad. Pero si os fijáis en la imagen número 2, después de descontar sus gastos operativos, los márgenes son todavía más bajos. Hablamos de que en el mejor de los casos, Fastenal, que es la que obtiene márgenes operativos más altos, son del 20%. Pero Poolcorp o Watsco, que están en la parte baja, obtienen márgenes operativos del 9 y 10%. Por lo general, un negocio que obtiene márgenes EBIT sobre ventas del 9 o el 10% no suelen estar considerados grandísimos negocios. Con lo cual aquí tenemos algo que ópticamente, como decíamos antes, nos engaña frente a lo que es la realidad del retorno sobre capital invertido, porque prácticamente no invierte en capital. Si cruzamos el charco y nos venimos a hablar de las europeas que traemos hoy al capítulo como ejemplos, vemos que Momentum, Diploma, Lagercrantz, Adtech y Beiger tienen márgenes brutos de entre el 31, de la más baja, Beiger, que es como la Watsco europea, después hablaremos un poco del negocio de cada una, del 31-32%, y la que tiene los márgenes brutos más altos, una Diploma o una Momentum, que son precisamente las que nosotros tenemos en cartera, andan en márgenes brutos del 46-48%, muy en la línea de la mejor americana que es Fastenal. Si nos vamos a la imagen número 4, vemos que los márgenes operativos de las europeas les pasa algo muy parecido a los de las americanas. Después de descontarle el OPEX, tenemos márgenes operativos de entre el 9 y el 18%. Muy en la línea que hablábamos antes en las americanas, que estaban entre el 9 y el 20, pues pasa exactamente lo mismo en los negocios de distribución europeos. Márgenes brutos de entre el 30 y el 40%, márgenes operativos de entre el 9 y el 20 en el mejor de los casos. Claro, cuando tú ves márgenes operativos de un 9, un 10, un 12%, por lo general no te parece que a simple vista sea la cuenta de resultados de un gran negocio con ventajas competitivas. ¿Por qué esto es una trampa realmente? Una trampa óptica al mirar el P&L o mirar la cuenta del PIG o la cuenta de resultados, que mucha gente ya descarta esos negocios porque le parece que son negocios pobres y realmente son grandes máquinas de componer. Claro, porque como hablábamos, si no tienes requerimientos de capital y tú tienes una ventaja de capital circulante, cuando tú rotas muchas veces el circulante, probablemente sea mejor ganar 5 veces al año un 10% que ganar una única vez o 2 veces un 20 o un 30%. ¿Me explico? Muchas veces tendemos a pensar que un 10% es poco, pero cuando le ganas un 10% a un dinero que ni siquiera has tenido que poner, tus posibilidades en la rotación de ese capital y cuántas veces obtienes ese margen del 10% implican que para los que tienen que poner el dinero, accionistas o financiación ajena, los que financian el pasivo de la empresa, esa rotación de capital a la que cada vez le ganas poco pero lo rotas mucho, puede ser muchísimo más lucrativa que un capital que se rota menos veces al cual le ganas más. Ópticamente parece mejor negocio un negocio de márgenes más elevados, pero realmente el coste principal de los distribuidores es el COGS, el Cost of Goods Sold, es decir, el coste de los bienes que vendes, que le pagas a tus proveedores. Cuando ya has cobrado, les pagas ese, pues si tienes márgenes brutos del 45%, le estás pagando un 55%, implica que de cada euro que tú vendes, el producto te cuesta 55, solo ganas 45, tienes que restar todos tus gastos, y de cada euro le ganas 10 céntimos, pero es que ese euro lo rotas 4 o 5 veces al año, tiene una rotación muy rápida de esos inventarios
y consiguen obtener un margen bajo, pero en numerosas ocasiones a lo largo del año poniendo muy poquito capital. Con lo cual, aquí tenemos algo súper interesante, y es que tenemos negocios que, frente a la fabricación, que ópticamente parece que tiene un margen más alto, el fabricante típico tiene un margen bruto que en muchos casos es del 50, 60, 70%, que puede llegar a superar el margen bruto de los distribuidores, la rotación del inventario de los fabricantes es muchísimo más lenta. Entonces, cuando tenemos una empresa que tiene que reinvertir en CAPEX, tiene que reinvertir en máquinas, tiene que hacer la investigación y desarrollo de todos esos productos, a lo largo de la cuenta de resultados, aunque ópticamente pueda parecer que obtiene un margen tanto bruto como operativo más elevado que el de un distribuidor, la rotación de ese capital es muchísimo más lenta. El distribuidor no tiene que invertir en investigación y desarrollo, no tiene que invertir en CAPEX y rota ese circulante en numerosas ocasiones a lo largo del año, con lo cual, como es muy ligero de capital, el retorno sobre el capital invertido, que es la métrica clave para que a lo largo de los años se produzca ese compound de cuánto capital invierto y cuánto retorno obtengo sobre ese capital, es clave para el retorno de los accionistas a largo plazo. Con lo cual, súper interesante porque tenemos aquí unas finanzas que de buenas a primeras no parecen grandes negocios, pero vemos que para las métricas clave de interés compuesto a largo plazo para los accionistas sí que son grandísimos negocios. Entonces, ¿qué ejemplos hemos decidido traer hoy aquí al podcast? Vamos a empezar con las americanas. Vamos a hablar de 4 compañías como son Grainger, Fastenal, Wasco y Poolcorp. Empezamos por la primera, Grainger. Una compañía bastante desconocida y que ha sido una maravillosa historia de interés compuesto a lo largo de los años. Grainger es como un Amazon industrial. Es un gigante del MRO, como decíamos antes, mantenimiento, reparación y operaciones, y vende básicamente de todo, desde motores eléctricos, herramientas, productos de limpieza, iluminación y demás. Cuando algo se rompe en cualquier oficina, hospital o fábrica, Grainger va a tener el recambio seguro. Tiene ventajas por escala, por logística y se centra principalmente, los 2 primeros de los que vamos a hablar hoy, como son Grainger y Fastenal, son 2 ejemplos que se han centrado mucho en el crecimiento orgánico. Hablaremos también de cuáles se centran en el crecimiento orgánico y cuáles utilizan el flujo de caja para hacer adquisiciones, porque como hablábamos antes, cuando no tienes necesidades de capital, digamos, para reinvertir en tu propio negocio, tienes la ventaja de poder decidir qué hacer con ese capital. Y en muchos casos hay distribuidores que lo que deciden hacer con ese capital es adquirir a otros distribuidores. Esto se mezcla un poco con aquel capítulo que hicimos de invertir en serial acquirers. Por lo general, es muy típico que los distribuidores sean ejemplos de adquirientes en serie, que compran otros distribuidores para ir consolidando un sector que estaba muy fragmentado. Grainger es uno de los mejores ejemplos de crecimiento orgánico a lo largo del tiempo, como también lo es Fastenal. Fastenal empezó vendiendo tornillos y tuercas y ha evolucionado hacia un modelo logístico integrado. Se le conoce mucho por las máquinas de vending. Digamos que pone los puntos de venta tan cerca del cliente que los pone dentro del propio cliente. Máquinas de vending industriales para que en los puntos donde hacen falta tornillos, recambios, válvulas, fresas, todo tipo de recambios industriales, cuando se estropea cualquier cosa, ya está el punto de venta allí. Son puntos de venta que en muchos casos no requieren ni de personal atendiéndolo. Imaginaros ya el OPEX, el nivel de gasto que tiene ese negocio, que pones el stock, te lo compran y básicamente no tienes ni que poner empleados allí para atenderlo. Y básicamente es otro modelo como Grainger que se ha centrado mucho en el crecimiento orgánico puro, en crecer y en aumentar su huella logística y su ventaja competitiva por capilaridad, poniendo los puntos de venta directamente dentro de los clientes. Saltamos de Grainger y Fastenal a Wasco, que es un consolidador, este sí que hace adquisiciones de HVAC, que es básicamente maquinaria de aire acondicionado, calefacción y refrigeración en Estados Unidos. Este es un ejemplo perfecto de buy and build, o sea, de comprar y construir, es decir, de ir adquiriendo a otros competidores para ir aumentando su capilaridad y consolidando ese sector muy fragmentado. Digamos que es un gran ejemplo de crecimiento inorgánico a lo largo de los años y, como veréis después, una gran historia de compound. Y tenemos de cuarto a Poolcorp. Este es el dueño del jardín, digamos, es el especialista en piscinas y mantenimiento posterior. Vende desde químicos, cloros, bombas, azulejos y todo tipo de mobiliario tanto para piscinas como para jardín.
Su foso defensivo es la recurrencia, pero es verdad que PoolCorp tiene, en los últimos años lo ha estado haciendo un poco peor porque entre la pandemia, entre 2020 y 2022, hubo un boom brutal de construcción en el exterior porque había mucha gente en casa y tuvo que hacer muchísimas piscinas y está pasando esa resaca porque es verdad que las piscinas tienen una parte importante de mantenimiento y recambios posteriores, cloros, pastillas, etc. Pero es verdad que tienen una parte cíclica que les afecta, que es que tienen al final están vinculados al sector de la construcción y conforme se frena la economía, suben los tipos de interés o se reduce esa construcción de nuevas piscinas, el negocio de PoolCorp sufre más que los que solo venden recambios, mantenimiento y reparación. Bien, y diréis, ¿y estas 4 compañías americanas de distribución que decíamos, pues márgenes operativos entre el 9 y el 20, que no parecen los grandísimos negocios, cuánto han compuesto a lo largo de los años? Pues como veis en la imagen número 5, han sido todas ellas excelentes máquinas de componer con retornos de entre el 160 y el 460 durante los últimos 10 años, con Grainger a la cabeza, con un 18% anual compuesto los últimos 10 años, Fastenal 17% anual compuesto los últimos 10 años, Watsco 14% y PoolCorp, que es la que decíamos que ha tenido una resaca bastante reciente, como veremos después en la parte de las valoraciones, solo un 9% anual compuesto los últimos 10 años, pero si miramos más atrás, PoolCorp, incluyendo ya no solo el periodo de resaca, sino todo el crecimiento anterior, PoolCorp es otro magnífico ejemplo de interés compuesto a lo largo de los años, con un 18% anual compuesto los últimos 30 años. Como veis, excelentes máquinas de componer, en todos casos por encima de lo que ha hecho el mercado, las 4 distribuidoras americanas que os hemos traído en el ejemplo de hoy. Y diréis, ¿y estas maquinitas de componer que no parecen buenos negocios, pero en realidad sí que lo son para sus accionistas, a qué valoración andan las americanas? Pues como veis en la imagen número 6, tenemos una heterogeneidad, digamos, en las valoraciones, porque las Fastenal andan cerca de 30 veces, 28 por. Estos son Enterprise Value Next 12 Months EBIT, o sea, el valor total de capitalización más deuda dividido entre el beneficio operativo que se estima para los próximos 12 meses, 28 veces, y ya si bajamos al mundo más terrestre, las Watsco 19 veces, Grainger 18 veces, y como os decía, PoolCorp, como está bastante, digamos, bajo el ojo del huracán del mercado post-COVID, resaca, tus ventas cíclicas han tenido una resaca post-boom del COVID, pues PoolCorp, ojo, podría ser oportunidad a 14 veces el beneficio operativo de los próximos 12 meses. La mitad de valoración en múltiplo Enterprise Value EBIT que Fastenal. Bien, saltamos el charco y nos venimos a los ejemplos europeos. Vamos a hablar de compañías que son bastante similares a las americanas. De hecho, Beiger Ref es una Watsco europea. Y vamos a hablar también de 2 de las mayores exponentes del universo Bergman y Beving, sueco, del que hemos hablado aquí en algunos casos, en algunos episodios pasados, como son Addtech y Lagercrantz. Beiger Ref es el Watsco europeo. Efectivamente hace exactamente lo mismo que Watsco, que es HVAC, que es refrigeración, aires acondicionados, ventilación y demás. Conecta a los fabricantes globales como Mitsubishi, Toshiba o Carrier con los instaladores locales. Es el punto intermediario de distribución. Venden tanto grandes sistemas de frío industrial hasta recambios para aire acondicionado doméstico. Se centran en la logística de piezas críticas. Si te estropea un sistema de refrigerado industrial o tienes unas cámaras en una gran cadena de supermercados, no puedes tener estropeado un sistema de refrigeración ni horas. Necesitas el recambio de manera inmediata. Lo que hablábamos ahí de la disponibilidad, el coste de la pieza frente al equipo original. Aquí ya no hablamos del coste del equipo de refrigeración. Hablamos de que se te puedan estropear todas las mercancías que tienes ahí dentro refrigeradas. Necesitas que el distribuidor, el reparador que viene, llegue en minutos, en horas. O sea, no puede tardar ni siquiera 24 horas en venir a reparártelo. Necesitas una presencia física, geográfica muy cercana al punto de venta final, al cliente final, ¿no? Beiger, como Watsco, realiza adquisiciones constantes. Es crecimiento orgánico más inorgánico. Es un consolidador. Veréis que en Estados Unidos os hemos hablado de 2 que crecen orgánico, como son Fastenal y Grainger.
y hemos hablado de 2 que hacen adquisiciones, como son Watsco y Pool. En el caso de las europeas, todas son máquinas de adquirir. Baker, Lagercrantz, Aptec, Diploma y Momentum, que hablaremos a continuación, todas crecen de manera inorgánica. Aptec y Lagercrantz son 2 de los spin-off de la familia de Bergman y Beving, desde que llevan más de un siglo componiendo. Son 2 compañías suecas, serial acquirers, que están muy bien consideradas por el mercado. Aptec es una compañía que se especializa en componentes tecnológicos de nicho, como automatización industrial, infraestructura eléctrica, componentes de alta tensión, subestaciones, energías renovables y demás. Toda la familia de Bergman y Beving, especialmente Aptec y Lagercrantz, operan bajo una estructura totalmente descentralizada. Al revés que lo que haría un Grainger o un Fastenal, básicamente lo que hacen es que cuando adquieren una compañía, la dejan completamente independiente, pero se benefician de la escala a nivel de compras, eficientar, es decir, cuando hacen una adquisición que ópticamente parece que la están comprando a 7 veces, a 6, 7 veces EBIT, eso realmente se convierte en un retorno del capital más alto porque ese EBIT lo consiguen aumentar porque aplican sus estándares, sus ERP, sus sistemas informáticos, su central de compras, le aplican todo el volumen y le aplican una serie de prácticas que ponen a andar la cuenta de resultados de la empresa para que ese múltiplo que han pagado por ella se termine abaratando con el paso del tiempo. Son ejemplos típicos de que cuando hacen una adquisición importante o cuando viene un año de muchas adquisiciones, ópticamente los márgenes bajan porque empiezan a consolidar una empresa que cuando la compran tiene márgenes más bajos, pero a lo largo de los siguientes años, especialmente cuando pasan una temporada en la que no hacen muchas adquisiciones, se empieza a ver cómo esos márgenes vuelven a revertir a su media histórica, porque ponen a andar esa empresa, eficientan todos sus procesos y le aplican sus estándares de funcionamiento de alta calidad. Lagercrantz es homólogo, hermana o prima directa de Aptec. Es una compañía que se centra en nichos de valor añadido, distribuye y fabrica productos de nicho para sectores como seguridad, control de tráfico, comunicaciones y energía. A diferencia de un distribuidor de volumen, Lagercrantz básicamente vende productos que tienen un alto componente de ingeniería, es decir, se centra también en un valor añadido en la parte de asesoramiento, de mantenimiento, etc. Entonces, ese asesoramiento técnico es por una parte también una ventaja competitiva, porque tú no puedes decidir cuál es el componente que más te interesa para tu proyecto o cuál es la pieza perfecta para esa máquina que se te ha estropeado sin el asesoramiento técnico de los vendedores de Lagercrantz, con lo cual al final aquí tienes una ventaja competitiva y digamos un valor añadido vía servicio que le añades un margen adicional al producto que vendes. Esto lo hace también Diploma, digamos que es un distribuidor de valor añadido. No solo compro un producto y te lo largo tal cual me llegó a mi almacén, sino que te ofrezco una serie de servicios añadidos a ese producto que me permiten obtener un mejor margen porque facturo, digamos, por ese asesoramiento técnico que va añadido al producto que te vendo. Como vemos, Baker Ref, pues refrigeración y climatización, Aptec, electrificación y energía, Lagercrantz, tecnología y seguridad. Nichos de alto margen, descentralización radical, conocimiento técnico del cliente al que le estás vendiendo y de cuáles son sus necesidades y cuál es su base instalada, lo cual crea relaciones de confianza importantes y un coste de cambio, digamos, una recurrencia basada en esa relación de confianza. Y antes de ver un poco la historia de compound de estas compañías y a qué valoraciones están, vamos a ver las que nosotros tenemos en cartera, que son 2 compañías europeas. Diploma y Momentum Group. Diploma es la joya de la corona de los distribuidores británicos. Tiene un negocio basado en 3 pilares fundamentales como son Life Science, Seals y Controls. Life Science son principalmente consumibles para la industria de ciencias de la vida, sector salud, laboratorios y demás. Seals son sellos y juntas para maquinarias pesadas. Y Controls son cableado, conectores, etcétera, para aviación, defensa, sistemas de acceso a grandes empresas y demás. Venden piezas críticas que cuestan céntimos o pocos euros, pero que si fallan, como decíamos antes, son fundamentales para el funcionamiento de su pieza de la maquinaria final y tienen un poder de fijación de precios elevado. Además, como decíamos, ofrecen un servicio de valor añadido, de propiedad intelectual, digamos, que enriquece ese producto o ofrecen un asesoramiento o
terminan ese producto para mejorar las capacidades que tenía ese producto cuando ellos lo compran directamente de su proveedor, para ofrecer una capa adicional de valor que les permite obtener un margen más elevado. De hecho, Diploma es una de las que tiene el margen operativo más elevado, que llega al 20-22%, en la línea de las mejores americanas. Hablaremos a continuación de las métricas de retorno sobre el capital invertido, concretamente en cuanto al beneficio operativo frente a circulante, porque Diploma utiliza una métrica de ROIC o ROATCE, que es el retorno sobre el total capital desplegado. Pero antes vamos a dar unas pinceladas sobre Momentum Group, que es una pequeñita, hablamos de Adtech y Lagercrantz, de la familia de Bergman y Beving, que es una de las que menos tiempo llevan cotizando, uno de los últimos spin-off de la familia de Bergman y Beving, que es un MRO, digamos que es un puro mantenimiento, reparación y operaciones de componentes industriales, con una especialización industrial y consultoría técnica, también como hablábamos antes, con una estrategia también como hablábamos en el caso de las que generan caja y hacen adquisiciones, buy and build, comprar y construir. Si leéis un poco las presentaciones del equipo gestor de Momentum Group, veréis un poco cuáles son sus dinámicas habituales de under promise y over deliver. Es una compañía que promete que va a duplicar la empresa en 5 años y lo hace en 4. Es una compañía que siempre dice cuando empiezan los brotes verdes, aún no se anticipan, pero suelen darte pinceladas para que entiendas bien cómo funciona su negocio y cómo cuando empieza una recuperación industrial se produce un decalaje en las ventas, que a ellos les vienen los crecimientos orgánicos más tarde. Te empiezan a hablar también de cuándo, en qué cifras de compound, digamos, en qué capitalización tendrían que hacer un siguiente spin-off para que las adquisiciones sean muy aditivas y con qué tamaños de capitalización se sienten ellos cómodos. Hablamos de que ojalá tenga que suceder porque implicaría que la compañía se ha multiplicado por 4 o 5 veces desde donde está ahora, pero un equipo gestor que tiene un gran historial de compound a sus espaldas y que lo ha hecho muy bien, y digamos que estamos cogiéndolo en sus inicios de compound en toda la órbita de Bergman y Beving. Así que tenemos Diploma con un componente muy fuerte en Estados Unidos, especialmente en sus últimas adquisiciones. Diploma, desde que entró Johnny Thompson, que es el CEO desde 2018, se puso a hacer adquisiciones de manera más agresiva y en sectores con alto viento de cola, como puede ser aviación, cableado de datos y demás para centros, para toda la ola de CAPEX de los centros de datos, pues todo tipo de sectores aeronáuticos con márgenes muy altos, etcétera, y ha producido una expansión de márgenes en Diploma y un incremento del retorno sobre el capital invertido que ha sido una maravillosa compounder históricamente, pero especialmente desde 2018 cuando entró él. Claro, pues estas compañías adquieren a entre 6 y 8 veces beneficios y luego eficientan los márgenes, o sea que en la parte de retorno del capital invertido obtienen retornos muy elevados a los cuales hay que añadir el crecimiento orgánico. Y hablábamos antes un poco de que estos negocios utilizan poco capital. La familia Bergman y Beving, como saben que su negocio es poco intensivo en capital, utiliza tanto a Adtech como Lagercrantz como Momentum, utiliza una métrica súper interesante en sus presentaciones o digamos para medir el resultado de sus adquisiciones o de las nuevas compañías que integran o que la integran, las dejan de manera descentralizada pero que pasan a formar parte de su empresa, como es el retorno sobre el capital circulante con una métrica como es EBITDA, que es digamos el beneficio operativo antes de intereses e impuestos, sobre el capital circulante, sobre working capital. EBITDA dividido entre working capital. Esto viene básicamente, ¿qué viene a ser? Ellos dan un target del 45%. Todas las empresas que adquieren antes de 2 años tienen que tenerlas con un EBITDA frente a working capital superior al 45%. Y esto básicamente lo que le viene a decir a sus filiales es, como nosotros no compramos las naves, no compramos la maquinaria, el único capital que nosotros tenemos que invertir es el capital circulante. Entonces, sobre ese capital circulante te exijo una métrica de retorno que o bien obtienes unos márgenes de beneficio elevados por cada producto, o bien rotas mucho ese capital circulante y un margen más bajo lo obtienes muchas veces. Esto te obliga o a tener el mínimo capital circulante posible invertido o a que tu EBITDA sea superior. Con lo cual, al final es una cifra que garantiza que frente a la reinversión orgánica
pagar dividendos y las adquisiciones que realices, el retorno para los accionistas, el compound que va haciendo Momentum Group a lo largo de los años, sea como mínimo ese 15% que tienen de target, que es lo que te lleva a duplicar cada 5 años. Así que, al final, pues buscan o un margen EBITDA más elevado, o una rotación de inventario muy rápida, o unos periodos de días de cobro muy rápido. Es decir, pago lo más tarde que puedo a mis proveedores, cobro lo más pronto que puedo a mis clientes y tengo el menor inventario posible para conseguir el beneficio operativo más alto posible. Aquí vemos estas dinámicas de las que hablábamos antes de mínimo capital invertido también en la parte de capital circulante y rotarlo lo máximo que pueda para conseguir el mayor retorno para el accionista posible. Claro, esto es una maravilla para una métrica o para una compañía que sigue una estrategia de buy and build, porque al final, si tú rotas el capital lo máximo posible y tienes un negocio muy generador de caja y que te exige muy poquitas necesidades de capital, la disponibilidad de flujo de caja para reinvertir en adquisiciones, que como vemos las hacían a 6-7 veces EBITDA, que básicamente esto implica que si tú lo eficientas un poco, a nada que la pongas en un par de años a 5 veces, estás desplegando capital al 20% compuesto. A lo cual le sumas los crecimientos orgánicos, que sí que es verdad que en estos negocios son bajitos, salvo en los casos de que hablábamos de que Diploma, que ahora está teniendo orgánicos muy altos por la parte de aviación y cableados y demás. Por lo general estos negocios crecen a PIB más, o digamos a un poco lo que producción industrial, más inflación, no tiene unos crecimientos orgánicos como lo que hablábamos en otras ocasiones, el 8, 10, 12%. Pero si tú despliegas capital a una tasa muy alta y le sumas unos orgánicos pequeñitos, la maravilla de la máquina de interés compuesto funciona. Bien, y diréis vosotros, ¿y qué retornos o digamos cómo han funcionado estas inversiones en los últimos años? Veíamos que las americanas han hecho retornos de entre el 9 en el peor caso, pero que a largo plazo es mayor, de Pool Corp, hasta los 18% compuesto de Fastenal. Pues como veis en la imagen número 7, las europeas todavía han conseguido retornos superiores con Addtech y Diploma precisamente a la cabeza, que han hecho en los últimos 10 años un 1163% en el caso de Addtech y un 880% en el caso de Diploma. Si lo vemos anualizado, vemos que Diploma ha hecho en los últimos 10 años un 25% anual compuesto. Ojo al dato, estos son datos todavía superiores a lo que han hecho las Fastenal y las Grainger en Estados Unidos. Diploma 25% anual compuesto en los últimos 10 años, Addtech 28% anual. O sea, claro, cuando la gente dice, no, es que la producción industrial europea, guerra en Irán, aranceles el año pasado, COVID, ¿os dais cuenta que estas tasas de interés compuesto incluyen todas estas cuestiones que han sucedido, todos estos drones del mercado, pesimismo, subidas de tipos de interés, etcétera? Pues en los últimos 10 años, de 2015 a 2025, Diploma 25% anual compuesto, Addtech 28% anual compuesto, Lagercrantz 25% anual compuesto, Beiger-Ref 21% anual compuesto y Momentum, la más pequeñita, tenemos muy poquita historia, es la que veíais en la imagen número 7 abajo de todo en amarillo, porque todavía salió a cotizar hace solo 4 años y no va por mal camino porque en estos 4 años en los que hemos visto aranceles y recientemente guerra de Irán, todo el drawdown, etc., lleva un 12% anual compuesto con los múltiplos comprimiéndose notablemente. Y diréis, ¿a qué te refieres con que los múltiplos han comprimido notablemente? Nos vamos a la tabla número 8. Como veis en la imagen número 8 vemos la valoración de las compañías europeas de distribución que os hemos traído hoy, incluyendo Addtech, Lagercrantz, Momentum, Diploma y Beiger-Ref. Incluso tenemos a Addtech y Lagercrantz no tanto como las 28 veces de Fastenal, pero a 25 veces EBIT. Venían de 30 y pico y están a 25. Momentum Group creo que es interesante porque con las mismas prácticas de EBITDA frente a capital circulante, las mismas prácticas de despliegue de capital, de descentralización, las mismas, digamos, under promise over deliver, un management de la misma calidad, está cotizando al ser más pequeña notablemente por debajo de Addtech y Lagercrantz a 20 veces. Diploma, márgenes más altos que las demás, historia de interés compuesto como mínimo comparable a las demás, os he dicho Johnny Thompson, todo lo que ha hecho los últimos años 20 veces. ¿Por qué? Pues por ser británica simplemente, porque en Reino Unido los múltiplos son más bajos que en Suecia. Gran calidad, habrá que ver cómo evoluciona la parte de centros de datos y aviación, que les está yendo como un tiro, pero probablemente en algún momento hay alguna ralentización, pero en todo caso,
historia de interés compuesto y márgenes muy notables a 20 veces beneficio operativo. Y la que menos, Beiger-Ref, como le pasaba a las Wasco o Pool, pues la que está por debajo, refrigeración, climatización y aires acondicionados, 18 veces Enterprise Value EBITDA. Es un hecho que el mercado sabe que son buenos negocios, por eso no te valora estas compañías a 8, 10, 12 veces beneficios operativos y pues les aplica una prima porque son máquinas de componer a tasas muy altas que aunque sus finanzas no reflejen esa maravilla de los negocios en cuanto a la cuenta de resultados, en cuanto a los márgenes brutos y los márgenes netos como veíamos, su retorno sobre el capital al utilizar muy poquitas necesidades de capital y poder reinvertir mucho flujo de caja implican que las expectativas de que ese interés compuesto siga produciéndose a lo largo de los tiempos son elevadas. En todo caso, vemos que hay algunas compañías europeas de distribución, tanto las que realizan adquisiciones como las que crecen principalmente a nivel orgánico, a ambos lados del charco, que son como mínimo, digamos, las Adtech y la Currency Diploma son como mínimo comparables a las mejores americanas como pueden ser Fastenal o Grainger. Vemos también que hay algunas que se centran en el crecimiento más orgánico y otras que se centran más en el crecimiento más inorgánico. Pero en el episodio de hoy queríamos contaros un poco por qué los distribuidores son tan buenos negocios, por qué nosotros tenemos a Diploma y a Momentum Group, que son dos historias de compound que creo que está, en el caso de Diploma, ya muy consolidada y en el caso de Momentum Group una historia más incipiente, pero para que vieseis un poco esas dinámicas de retorno sobre el capital invertido, rotación de inventarios y disponibilidad de flujo de caja para reinvertir, que hacen que estas inversiones, los distribuidores industriales, sean mucho mejores negocios de lo que parecen. Y por supuesto, al final, como el mercado a largo plazo, como decimos siempre aquí, es una máquina de pesar, va plasmándose ese buen negocio en que también son muy buenas inversiones. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, os animo a que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify y que si lo compartís con vuestra gente cercana, para nosotros tiene un valor incalculable. También os invito a que nos sigáis enviando esas consultas para el próximo episodio consultorio y me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Un saludo muy fuerte a todos.